Sí, bueno, hoy voy a tratar de desarrollar un tema que, que es muy importante y que muchas personas se preguntan por qué tenemos diferentes Biblias entre las sectas, entre los grupos protestantes, hermanos cristianos no católicos y los cristianos católicos. Entonces, aunque hay diferentes versiones de Biblias entre los católicos, dependiendo de las ediciones y traducciones, la mayor parte de las Biblias católicas tienen 73 libros. Las Biblias protestantes tienen 66 libros. Entonces este tema del canon bíblico o del número de libros oficiales que se consideran como inspirados es el tema que vamos a tratar de desarrollar hoy. Y también las Biblias católicas tienen algunas otras diferencias, además del número de libros. Por ejemplo, que en las Biblias católicas se usa la palabra Yahvé en vez de Jehová. Y es algo lógico porque la palabra Yahvé está en varios textos y alabanzas. Por ejemplo, la palabra aleluya nos significa alaben, aleluya, a Yahvé. No dice aleluje. También los nombres de los profetas, por ejemplo, Elías, Isaías, Jeremías. Estos nombres terminan con el ya. Y por ejemplo, Jeremías significa Yahvé exalta, o Isaías, Yahvé salva. Entonces, eh, si fuera correcto decir Jehová, entonces sus nombres serían en lugar de Elías, Elige; en lugar de Isaías, Isaíje; y Jeremías, Jeremije. Y pues sería una desviación. Entonces la palabra de Yahvé, el tetragrama YHWH, pues la pronunciación correcta es como Yahvé en lugar de Jehová, que los judíos no lo pronunciaban porque pues el nombre sagrado de Dios guardaban silencio y no lo pronunciaban. Pero el nombre correcto de la pronunciación es Yahvé. También otra cosa que tienen las Biblias católicas es un permiso por la autoridad diocesana. El obispo, el sucesor de los apóstoles, da un permiso eclesiástico, un permiso de la iglesia, que viene en latín como imprimatur, que significa puede imprimirse. También, o la palabra nihil obstat, que significa nada obsta. También las Biblias católicas cuentan con un aparato crítico o notas exegéticas que son guías de los teólogos que traducen, que nos ayudan a entender más el texto. También las Biblias católicas utilizan imágenes que nos ayudan a entender más el texto o lo que se está narrando, y mapas para también tener un contexto de la situación geográfica donde se desarrolla este tema. También las Biblias católicas tienen introducciones y comentarios a cada uno de los libros. Entonces, aunque hay diferentes versiones, como la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, la de nuestro pueblo, la de jóvenes, la de la Iglesia en América, etcétera, todas tienen 73 libros, la palabra Yahvé, mapas y notas exegéticas. En cambio, a veces las Biblias que no son católicas pues no contienen estas ayudas. Inclusive la Biblia ecuménica Dios habla hoy también contiene introducciones y textos al margen, que son como concordancias para facilitar la comprensión de algún tema. Entonces, pues bien, vamos a ver el primero de estos diferencias, que es el número de libros, que es un tema interesante que trataremos de desarrollar. No es tan fácil, tan corto, así que pues vamos a tratar de resumirlo en 10 puntos.
Y pues sabemos que las Biblias católicas tienen 73 libros y están divididas en dos grandes grupos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para el Antiguo Pacto, antes de Jesús, 46 libros, y para el tiempo después de Jesús, toda la literatura cristiana, 27 libros propiamente. Y pues la iglesia reúne todos los libros, y tanto la historia del pueblo de Israel, los profetas, los libros sagrados y los libros inspirados que redactan los primeros cristianos. Entonces, 73. Ahora los hermanos separados tienen 66 libros, es decir, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces vemos que aquí el faltante, la mutilación, está en el Antiguo Testamento. Y esta pregunta es interesante. ¿Por qué las Biblias protestantes tienen 7 libros menos que las Biblias cristianas católicas, ¿verdad? Entonces, el primer punto es la palabra canon. La palabra canon es el conjunto de libros considerados reglas de fe. Es decir, los libros sagrados considerados como inspirados por Dios. Este canon o esta regla son los libros que tenemos en nuestra Biblia, y que alguien nos dice que son libros inspirados. ¿Quién nos dice o a quién le debemos la Biblia? A la iglesia cristiana católica, ¿verdad? Que viene de los apóstoles. Entonces, recordemos también que estos libros originalmente fueron redactados en otros idiomas. El Antiguo Testamento casi completamente en hebreo y algunos libros en arameo. El Nuevo Testamento totalmente en griego. Todo en griego. Y pues bueno, de ahí debemos las diferentes versiones y traducciones después a los diferentes idiomas. No hay un idioma superior a otro. Puedes leerla en inglés, en español, en francés, en portugués, en italiano, y es la misma palabra de Dios. Claro que originalmente, en aquel tiempo, por el lenguaje más común o más hablado, pues en esa zona era un idioma diferente al que hablamos a lo mejor nosotros. Y pocos personas conocen estos idiomas para poder traducir al idioma que desean, ¿verdad? Entonces, el segundo punto es un recorrido por la historia. Recordaremos que el Imperio griego, encabezado por Alejandro Magno, que domina una gran parte de Europa y fallece en el año 324 a.C., este emperador griego, pues muy famoso, en honor del cual se fundó una ciudad llamada Alejandría, por Alejandro. Alejandría en Egipto. Hay más ciudades con ese nombre, pero la de Egipto es la que nos interesa. Pues bien, en tiempos del rey griego Ptolomeo II, en Egipto, él mandó realizar una copia y traducción de los escritos inspirados que tenían los hebreos, y esta traducción la hizo por 70 sabios judíos que vivían en la diáspora o dispersión fuera de Judá. Recordemos que el pueblo de Israel pues fue sometido por diferentes pueblos a lo largo de su historia. El reino del norte primero cayó por los asirios, luego el reino del sur por los babilonios, luego después los persas, luego después los griegos, y en tiempos de nuestro Señor Jesús los romanos. Entonces traen estos 70 sabios. La tradición nos dice que estos 70 sabios ayudan a traducir al griego estos libros inspirados. Y esta traducción era imprescindible para las sinagogas que solamente hablaban griego, permitiendo a los israelitas que no hablaban hebreo ni arameo el acceso a los textos sagrados de sus padres y ancestros. Esta traducción griega de los 70, llamada también Septuaginta o Canon Alejandrino, fue la más utilizada fuera de Jerusalén, donde había más judíos incluso que en la propia Jerusalén, y que se reunían en las sinagogas. La versión griega fue conocida y utilizada por Jesús y los apóstoles. Se dice que de 37 veces que en el Nuevo Testamento Jesús cita el Antiguo Testamento, 33 veces lo hace
utilizando la versión Septuaginta o griega. Y en todo el Nuevo Testamento, de 350 veces que se cita el Antiguo Testamento, de 300 veces se hacen utilizando la versión griega, esta traducción que usaron los apóstoles y que fue la base para todas las veces que se hace referencia a la Sagrada Escritura. Como tercer punto tenemos que los judíos no tienen un Nuevo Testamento. ¿Por qué? Oficialmente la gran mayoría no reconocieron en Jesús al Mesías esperado. Ellos no reconocieron la nueva alianza o pacto hecho por Dios mismo en Jesucristo, en redención de todos los pueblos. Los israelitas, sintiéndose dueños de los favores de Dios y del título de pueblo sagrado o pueblo de Dios, desconocieron la autoridad de los 12 apóstoles, provocando su martirio, como hicieron con el mismo Señor. Los cristianos católicos, con la autoridad delegada por Jesús en las 12 columnas, encabezados por el apóstol Pedro, después de Pentecostés, y esto narrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, empezaron a anunciar la buena noticia del Dios encarnado, Jesucristo, muerto y resucitado. Y fueron perseguidos llamándoles seguidores del camino, Hechos capítulo 9, versículo 2 y capítulo 18, versículo 25. Aunque después fueron conocidos como cristianos en Hechos de los Apóstoles capítulo 26, versículo 28. Y a medida que iba pasando el tiempo, los apóstoles y sus sucesores fueron fundando nuevas comunidades cristianas donde designaban nuevos obispos para continuar el mensaje evangélico que al transcurrir el tiempo pasó de una tradición oral a una forma escrita que preservaba lo que hizo y dijo el Maestro. El nombre de Iglesia Católica fue acuñado por San Ignacio de Antioquía en el año 110, aludiendo a su carácter de Iglesia universal, pues Dios quiere que todos los hombres se salven. Según nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Entonces, como punto número 4, aunque fueron judíos los primeros cristianos, y sí, José, María, nuestro Señor Jesús y los 12 apóstoles nacieron en las comunidades judías. Y muchos judíos se hicieron cristianos, hubo muchos conversos. Los judíos en su mayoría, encabezados por los rabinos masoretas, en una reunión llamada Concilio de Jamnia, cerca del año 100 después de Cristo, rechazaron todos los escritos de la Nueva Alianza al desconocer a Jesús y sus enseñanzas. Y es más, rechazaron todo lo que pudiera parecerse al cristianismo. Y es que el cristianismo guardaba ciertas semejanzas con el judaísmo al tomar prestados algunos elementos de la tradición de Israel, y los judíos necesitaban diferenciarse de este nuevo camino religioso. Así como criterios de canonicidad, utilizaron solamente los libros escritos en hebreo, considerado el idioma sagrado. Todo aquello fuera del hebreo no era considerado algo pagano, algo profano. Entonces, también consideraron inspirados solo los libros escritos antes del año 300, ¿verdad? Hasta ahí consideraron que eran inspirados, pusieron sus reglas y finalmente solo tomaron los escritos que tenían en el templo de Jerusalén. Es decir, antes del año 100 no existió algo como una Biblia judía, sino un cuerpo de textos sagrados en hebreo y arameo llamado Tanaj, unos papiros, ¿verdad? No había libros. Y este Tanaj es el acróstico de Torah, que significa ley, más los Nebim, que son los profetas, más los Ketubim, que son otros escritos, por lo que dejaron fuera de su canon libros históricos como Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, los libros sapienciales de Sabiduría y Siráside, también llamado libro de Eclesiástico, y el libro del profeta Baruch, quedando así su lista de libros inspirados en 39 libros. Y es actualmente lo que ellos tienen como lista de libros inspirados. Ahora, como punto número 5, la Iglesia Católica, al utilizar la versión griega o Septuaginta, aceptó como inspirados los 46 libros heredados del pueblo judío, sin excluir ninguno, porque la primera comunidad cristiana era judía y conocía estos libros, y a estos 7 que los judíos
rabinos masoretas se eliminaron, también se aceptaron como inspirados. Aunque algunos padres de la iglesia tuvieron ciertas dudas al inicio, algunos podrían haberlos denominado deuterocanónicos para distinguir los que fueron aceptados rápidamente como protocanónicos, primer canon, y los que después se aceptaron deuterocanónicos. Pero bueno, todos se aceptaron. Además, la Iglesia Cristiana Católica escribió, reunió y declaró cuáles eran los nuevos libros inspirados, es decir, los libros que fueron escritos por los apóstoles cerca del tiempo que Jesús estuvo aquí en forma visible en nuestra tierra, libros que se le conocían en las comunidades y se leían en la liturgia, es decir, en la misa. Y pues cabe señalar que todos estos estaban escritos en griego al ser el idioma más común durante el primer siglo del cristianismo. Estos libros contienen el mensaje de esperanza fundamentada en la fe para llegar a la caridad, de la cual dio ejemplo vivo Jesucristo, el Hijo de Dios que se entrega a sí mismo para salvación de toda la humanidad descendiente de Adán. Nos lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos capítulo 5 versículo 19. Como sexto punto tenemos que la recopilación de estos libros fue lenta y entorpecida por la persecución hecha a los cristianos, primero por los judíos y luego por los romanos, durante 300 años, hasta que el emperador Constantino en el año 314 publicó un edicto donde otorgaba libertad de culto a todo el pueblo romano. Es decir, los primeros cristianos antes del año 300 fueron perseguidos, martirizados, incluidos todos los papas que estuvieron antes de que el emperador Constantino diera esta libertad religiosa. Entonces, la Iglesia Católica ya tenía 300 años de existir por la sucesión apostólica. Y así pues, al tener ya la libertad, entonces puede salir de las catacumbas, de los escondites y tener estas reuniones oficiales llamados concilios. Así, los 73 libros ya se encuentran en los documentos del concilio de la Odisea en el año 363, también en el concilio de Roma en el año 383, ambos bajo la autoridad del Papa Dámaso I, que gobernó del año 367 al año 384. Este mismo pontífice San Dámaso encargó a San Jerónimo, el cual vivió del 342 al 420. Era una persona muy culta, un políglota, hablaba varios idiomas y luego un presbítero. Y esta persona se encargó de la traducción de la Biblia de los idiomas originales, del hebreo, arameo y del griego al latín, traduciendo el Antiguo Testamento del año 382 al año 405 allá en Jerusalén, en una cueva de Belén, y el Nuevo Testamento del año 405 al 417. Él vivió allá hizo esta labor de varios años, 40 años aproximadamente estuvo traduciendo los textos sagrados al idioma oficial que se hablaba en Roma, un idioma latín vulgar, por lo tanto la Biblia se conoció como la Vulgata. La lista de 73 libros también se encuentra en los documentos del Concilio de Hipona en el año 393 y también en el Concilio III de Cartago del año 397 y el Concilio IV de Cartago del año 419, ahora bajo la autoridad del Papa Ciricio. Como séptimo punto, dijimos que eran 10. Después de tener los 73 libros, la Biblia no estaba dividida en capítulos, sino que Esteban Langton, un teólogo y cardenal católico que vivió en París, él dividió la Biblia en capítulos en el año 1226 después de Cristo. Es decir, la Biblia, pues, para localizar un texto, sabemos que las citas bíblicas requieren una abreviatura del libro, requieren un capítulo y un versículo. Antes nada más estaban los libros, pero para facilitar el estudio se pusieron capítulos hasta el 1226. Esos capítulos también los tienen las Biblias protestantes. Gutenberg en Alemania se encarga de realizar la primera Biblia impresa en el año 1452 de la Biblia latina, la Vulgata de San Jerónimo. Y esta Biblia contenía los 46 libros del canon alejandrino o Septuaginta, la primera Biblia impresa por Gutenberg en Alemania.
en alemán. Entonces, después se le agregaron versículos. Interesante, porque fue la misma Iglesia Católica la que le puso capítulos y versículos. Santo Pagnino, un judío converso al cristianismo y consagrado como fraile dominico radicado en Italia, realizó la segunda traducción de la Biblia al latín desde San Jerónimo. Y es que esto era difícil porque había que conocer los idiomas originales, y dividió toda la Biblia en versículos en 1527. Ya teniendo nuestra Biblia con capítulos y versículos, Roberto Estienne, un humanista francés e impresor, pero protestante radicado en Ginebra, Suiza, en 1551 publicó una nueva división de versículos del Nuevo Testamento, retomando el trabajo de Santos Pagnino y dejando la división de versículos de aquel en el Antiguo Testamento y realizando una nueva división del Nuevo Testamento, también dejando los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, es decir, con 46 libros. Octavo punto, la Iglesia Católica protegió estos libros por 1200 años sin que nadie osara quitar o modificar estos libros, hasta que en 1517 en Alemania un fraile agustino de nombre Martín Lutero tradujo la Vulgata de San Jerónimo al alemán. Este fraile se separó de la Iglesia Católica que lo formó al ver situaciones malas dentro de la jerarquía romana, como el enriquecimiento a cambio de indulgencias. Y bueno, también este fraile, pues sabemos que los consagrados, el clero, hacen votos de obediencia, castidad y pobreza. Pues bien, el voto de castidad, pues él quería casarse con una religiosa, no le permitieron, o seguía siendo fraile y quedaba célibe, o bien dejaba de ser fraile y contraía matrimonio. La Iglesia no te obliga a un estado de vida, pero él quería ambas cosas, lo cual no era posible, y se separó de la Iglesia, aprovechando las situaciones, exhibiendo los errores que siempre ha habido, las deficiencias, las limitaciones humanas. Y pues bueno, él, persona estudiosa, agustino, entonces quiso él pues traducir la Biblia al alemán, y instaura una llamada reforma, desconociendo la autoridad del Papa y los concilios, es decir, los concilios, que son reuniones de obispos. Él se consideró mejor que estos concilios, y formuló unas tesis con ciertos dogmas implícitos que todavía todas las iglesias protestantes contienen, que es el dogma de sola fe, sola escritura y solo Dios. Entonces estos son dogmas que ellos tienen, que a veces desconocen de dónde vienen. Y por ejemplo, Lutero añadió la palabra solamente después de la palabra justificado en su traducción alemana de Romanos 3:28, la cual debería decir así: porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, y no solamente por la fe, independientemente de las obras de la ley. Entonces, la palabra solamente no va ahí, pero Martín Lutero la puso para fundamentar su tesis de solamente por la fe. Es decir, Lutero ya no consideraba ni al Papa, ni a la jerarquía, ni la tradición, ni el magisterio, ni la iglesia. Él dijo que sola fe, sola fidei. Se contradice con el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17 y 18, que indica que la fe se conoce por las obras, no las de la ley, sino las de misericordia que Jesús enseñó. Además, el único lugar donde dice solamente por la fe es en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 24, donde es para negar que somos justificados solamente por la fe. Ahora, la tesis de sola escritura, que establece que la salvación se obtiene por la interpretación individual de la Biblia, es ilógica y antibíblica inclusive, pues la Biblia no se formó sola. Además, no tiene fundamento. Aunque algunos pastores protestantes quisieron y han utilizado segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice que toda escritura es inspirada por Dios. Pero esto da más razón para haber conservado los deuterocanónicos: Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Siracide y Baruch. Pues toda escritura es inspirada por Dios, y así lo considera la Iglesia Católica
dejando estos 7 libros sin mutilar nada. Asimismo, la tesis de sola escritura se contradice con la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, donde dice: pero deben saber, ante todo, que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, San Pedro es muy claro, diciéndonos que nadie puede interpretar las profecías de la Escritura por cuenta propia. Si la Escritura fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo se debería interpretar en comunidad. Entonces, también San Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, que Pablo en todas sus cartas trata estos temas, si bien en ellas hay cosas difíciles de entender, que los inexpertos y vacilantes deforman, como hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición. Entonces, el autor de la Escritura es el Espíritu Santo, que actúa dentro de la iglesia que Jesucristo fundó. Y no cualquiera puede ser un maestro en estos temas. Por eso existe el magisterio, encabezado por los obispos, y existe la tradición apostólica, para que así, junto con la Biblia, den a la iglesia su plenitud. Y obviamente hay personas que desconocen esto. También Lutero, pues él, como algunas iglesias sectarias, dicen que solo Dios sin iglesia, sin comunidad. Cuando la iglesia realmente es una comunidad, es el cuerpo de Cristo que tiene muchos miembros. Y usan ellos primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 5, la cual habla de que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y también se contradice con la misma escritura que nos llama a ser intercesores unos de otros. Esta forma de interceder unos por otros es otra forma de mediación entre los hombres y Jesucristo. Asimismo, con esta postura, ¿dónde quedan los sacramentos? Los cuales son signos de vida en unión con Jesucristo y su iglesia. Tenemos muchas citas que nos hablan de la intercesión de unos por otros. Dios quiere que oremos unos por otros. Vamos a ver Santiago capítulo 5 versículo 16. Confiesen unos a otros sus pecados, recen unos por otros y se sanarán. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Así también tenemos ejemplos de intercesión en el Antiguo Testamento, como Moisés, como David, como Job, que interceden, como Abraham inclusive. Vamos a ver Efesios capítulo 6 versículo 18. Vivan orando y suplicando, oren en toda ocasión, animados por el Espíritu, permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. Aquí nos pide orar por todos, por toda la iglesia, porque todos estamos consagrados a Dios a través del bautismo. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 dice: cuando los recibió, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una cítara y una copa de oro llena de perfumes, las oraciones de los santos. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice: ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas. Y es lo que hacemos en las misas. Oramos unos por otros. Juan capítulo 2 versículo 1 y del 3 al 5. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. Le dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús le dice: todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Solamente María se da cuenta que no hay vino
llama a Jesús e intercede por este matrimonio. Por eso pedimos a María su intercesión, porque ella acelera la hora de actuación de Jesús. También en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 12, porque los ojos del Señor se fijan en el honrado, sus oídos escuchan sus súplicas, pero el Señor se enfrenta con los malhechores. Por eso todos pedimos por todos. En Job 42 versículo 8, por lo tanto, tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a ver a mi siervo Job y ofrézcanlos en holocausto por ustedes. Mi siervo Job intercederá por ustedes, yo haré caso a Job y no les haré ningún daño, aunque se lo merecen por no haber hablado rectamente de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Y en el libro de Números, capítulo 21, versículo 7, entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo. Entonces, si no existe la intercesión, ¿por qué oran los pastores por sus agremiados? ¿Por qué? Entonces, no, ellos tampoco deberían orar. Entonces, Lutero, pues, en esta rebeldía, en este afán de fundar su propia iglesia, en este escándalo ante las situaciones complejas que siempre hay, que el mismo Jesús condena, la hipocresía y aquellos que escandalizan a otros. Esta situación que Jesús narra en la parábola del trigo y la cizaña, que siempre habrá cristianos que fallen, pero Lutero, en lugar de permanecer en la unidad, divide y se va, llevándose consigo a prácticamente toda Alemania y después pues acarreando a la división a otras comunidades. Como punto número 9, noveno, Lutero quiso quitar 7 libros del Nuevo Testamento. Contradecían sus tesis y eran libros también con ciertas dudas al inicio del canon, pero que la iglesia estaban, que en la Biblia estaban y que él recibió la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la segunda carta de Pedro, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. Él consideraba algunos de estos libros inservibles para la salvación, o lo que es decir, no inspirados. Pero afortunadamente nadie de sus seguidores estuvo de acuerdo. Fue demasiado osado lo que quiso hacer. Entonces dejó estos libros en paz y buscó otros 7 libros, pero del Antiguo Testamento, alegando que el canon judío tenía más autoridad sobre estos libros, y tomó los 39 libros del canon judío para el Antiguo Testamento, más los 27 del canon cristiano. Es decir, hizo una Biblia hechiza y mutilada. Y qué incongruencia de Lutero al aceptar todo el Nuevo Testamento escrito en griego y rechazar 7 libros deuterocanónicos que supuestamente solo estaban en el canon griego. Incongruencia. La iglesia alemana luterana después propagó sus ideas en Suiza con Juan Calvino y Zwinglio en Inglaterra. En Inglaterra el rey Enrique VIII, ambos con ciertas ideas contrarias a la iglesia. La iglesia tiene una unidad de magisterio y de orden bajo la autoridad del Papa, del obispo de Roma. Pues bien, estas divisiones y en respuesta a la mal llamada reforma de Lutero, la iglesia llega a una contrarreforma. Y esto lleva al Concilio de Trento, celebrado de 1545 a 1563, en 3 grandes sesiones, donde por última vez se ratificó el canon bíblico bajo la autoridad del Papa Pablo III. Ya vimos que desde el año 300 algunos concilios toman ya los 73 libros, pero en este último concilio, que duró aproximadamente 18 años, prácticamente 18 años en grandes sesiones, pues el Papa Pablo III ratifica estos 73 libros. Es interesante notar que los protestantes históricos y después las más de 30,000 sectas derivadas han seguido conservando el canon luterano. Bautistas, pentecostales, adventistas, mormones, testigos de Jehová,
Luz del Mundo, y tantas congregaciones no católicas tienen este mismo canon de Biblia, 66 libros. Algunas Biblias protestantes conocidas como la Biblia en español, Reina Valera, la cual tiene su origen en el reformador protestante español y que también fue fraile, pero fraile Jerónimo Casiodoro de Reina. Él tradujo la Vulgata al español, respetó el canon católico de la Biblia en su traducción de 1569, pero luego vino otro ex fraile Jerónimo, Cipriano de Valera, que quitó 7 libros del Antiguo Testamento en 1602, quedando supuestamente revisada pero incompleta. Esta Biblia Reina Valera al principio tenía los 46 libros del Antiguo Testamento. También la Biblia anglicana o de Inglaterra, Biblia King James o Biblia del Rey Jacobo, publicada para el uso de la Iglesia de Inglaterra en 1611, también omite los deuterocanónicos. Y estas Biblias son ampliamente utilizadas por las comunidades protestantes, que también utilizan la palabra Jehová erróneamente. 10º y último punto, en épocas recientes, ya en este siglo pasado, en Qumran, que es una zona desértica y salobre, muy salada, cerca del Mar Muerto en Israel, en las excavaciones de 1947 a 1956 se encontraron papiros y fragmentos de la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento, conservados por la sequedad y salinidad de esa zona. Estos manuscritos se escribieron entre el año 250 y 66, 250 antes de Cristo y 66 después de Cristo. Se encontraron 5 de los 7 libros deuterocanónicos: Baruch, Judith, Siráside, Primera de Macabeos y en arameo Tobías. Se encontraron la mayoría de los libros de la Antigua Alianza, excepto no se encontraron en buen estado por el deterioro Sabiduría y Segunda de Macabeos. Tampoco se encontró el libro de Esther y Nehemías, que sí tenemos todos estos en nuestras Biblias. Se cree que estos se conservaron y fueron ocultados por los esenios, que fueron una corriente ermitaña judía distinta de los fariseos y saduceos y celotes, y para preservarlos de la destrucción romana se alejaron de las ciudades, los ocultaron y estuvieron ahí más de 2000 años. Esto demuestra que existen versiones en hebreo y arameo de los libros deuterocanónicos que quitaron los rabinos masoretas en el concilio de Jamnia. Finalmente, pues, como objeción al canon mutilado de los 66 libros de los protestantes, tenemos 3 puntos importantes. Los rabinos judíos ya no tenían autoridad para imponer un canon, puesto que ellos no creían en Jesús. Nosotros no somos judíos, por lo tanto tenemos que aceptar el canon judío. Segundo, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego y se rechazaron 7 libros supuestamente por estar solo en griego. Es incongruente tomar una parte y rechazar otra parte. Sería más congruente tomar todo o no tomar nada. Y en Qumran, la arqueología encontró fragmentos originales de casi todos los libros que se rechazaron. Entonces, estos 7 libros nosotros lo tenemos, es una riqueza, son libros muy hermosos, libros que nos dan mucha enseñanza. Judith, sobre esta heroína, esta heroína que salva a su pueblo. Los Macabeos, sobre la guerra de independencia de este pueblo también. Tobías, un libro que nos habla del arcángel Rafael y de la oración de los esposos. El libro de Baruch, que fue el secretario de Jeremías, y el libro de Siráside, un libro sapiencial que nos da consejos sobre diferentes puntos de nuestra vida, así como el libro de sabiduría, que fue el último libro en escribirse del Antiguo Testamento y que propiamente nos habla de la sabiduría como una persona, la cual pues propiamente es encarnada por Jesucristo nuestro Señor. Y hasta aquí dejamos este tema tan interesante de por qué las Biblias católicas y las Biblias protestantes tienen diferencias, principalmente en el número de libros. Les agradezco y muchas bendiciones.